Mm. Un momento y voy a estar con ustedes para compartir la pantalla. Solamente decir mientras tanto que sí, que les invitamos para quedarse hasta el final de la sesión, no solamente porque va a haber el concurso para poder participar de la beca para el curso, sino que también porque sería genial tener un espacio de conversación al final. Yo voy a estar dando la presentación y luego vamos a tener la ronda de preguntas, comentarios y todo lo que les surja a partir de la presentación que les voy a mostrar ahora. Aquí vamos con la presentación. Espero que se vea bien. Juan, ¿todo bien? Todo muy bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Quiero decirles que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Yo en este minuto estoy en Londres, estoy en mi casa. Yo participo de mucho trabajo, he estado haciendo todo lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con el trabajo que yo he estado haciendo durante los últimos 17 años acá en Londres, a partir de mi especialización en trauma y el entendimiento de la teoría del apego y el uso de la teoría también en los ambientes clínicos desde la terapia y desde la supervisión clínica. Ustedes van a notar que mientras yo estoy hablando, a veces me van a salir palabras en inglés. El Spanglish ahí aparece sin que yo quiera a veces cuando estoy hablando en español sobre todos estos temas que los trabajo diariamente en inglés. Así que si necesitan que aclare algo, me lo dicen, no va a haber ningún problema, pero yo siempre voy a intentar traducir la palabra que he dicho en inglés si es que eso sucede, ¿ok? Entonces les quise avisar para que sepan que por ahí va a salir un poco de Spanglish. Entonces, bueno, bienvenidos. Quiero comenzar a hablarles primero que todo de estas dos personas fundamentales en el proceso del desarrollo de la teoría del apego. Tenemos a John Bowlby y Mary Ainsworth. John Bowlby comenzó el desarrollo de la teoría del apego a partir de las observaciones que se estuvieron haciendo sobre el impacto que tenía la separación en los niños. Los Robertson hicieron videos que tenían que ver con la historia de niños que estaban hospitalizados, separados de sus padres. En esa época aquí en Londres, los padres no podían visitar a sus hijos cuando eran ingresados en el hospital por cualquier motivo de salud. Y eso les llevó entonces a los Robertson a hacer videos que les permitieron observar que los niños comenzaban primero en una etapa en la que estaban muy inquietos, llorosos, tristes, pero poco a poco se iban apagando, se iban haciendo cada vez más introvertidos, menos interesados en el juego, menos interactivo, y iban viendo cómo emocionalmente los niños se veían bastante afectados por la separación y el distanciamiento de sus figuras de apego. A partir de estas observaciones y las observaciones que también Bowlby hizo con adolescentes que habían tenido problemas de conducta y habían tenido problemas legales a partir de los problemas conductuales, comenzó también a entender y a observar cómo el impacto de las experiencias vitales al inicio de la historia, ¿no? Al momento de nacer y en los primeros años de desarrollo, tenían un impacto en el desarrollo de la psicopatología, ¿no? Él se informó desde lo sistémico, se informó desde la etología, de diferentes ramas para ir creando esta teoría que lo llevó a establecer que hay un vínculo entre los seres humanos que se establece al momento de nacer
Desde el momento de nacer se establece este vínculo y se va desarrollando a través de toda la historia vital hasta que uno muere. Entonces, él habla de que existe el apego, entonces es un vínculo que existe entre las personas desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos. Dentro de todo el trabajo que Bowlby estuvo haciendo, elaborando su teoría, estaba también Mary Ainsworth. Ella creó lo que conocemos como la situación extraña, que es una situación de laboratorio donde los niños son sometidos a una situación estresante. La situación extraña, la voy a explicar un poquitito para que me entiendan mejor, es una situación de laboratorio en que el cuidador primario entra con el niño a una sala y en esta sala el niño comienza a explorar, ¿no? Con la compañía, normalmente hay juguetes, hay objetos que le van a invitar al niño a explorar o a la niña a explorar. Y entonces a partir de ahí llega un momento en que entra un extraño a la sala. Una vez que este extraño entra y se queda con ambos, con el cuidador primario y el niño o niña en la sala, luego el cuidador primario se retira y el niño o niña se quedan con el extraño, con la persona extraña, ¿no? Esta situación genera angustia en el niño, ¿no? Y normalmente vemos cómo los niños lloran, están claramente asustados por la salida de su figura de apego. Luego, de un minuto o menos que eso, la figura de apego nuevamente entra en la sala y es este el momento de la reunión entre el niño, la niña y su figura de apego que nos va a mostrar cuál es la cualidad del apego y cuáles son las características que van a dar sentido entonces a lo que se conoce como los diferentes estilos de apego. Mary Ainsworth fue la que habló sobre el apego seguro y también lo que es la base segura. Dos conceptos que voy a ir desarrollando y que los voy a ir desarrollando a través de hablar, mientras les voy hablando, a través de esta presentación en cómo estos conceptos se presentan en la terapia, ¿no? Y cómo trabajamos ambos conceptos desde la terapia. Quise hablarles muy rápidamente de John Bowlby y Mary Ainsworth, porque ellos son, como decimos muchas veces, los padres de la teoría del apego, y Mary Ainsworth es fundamental en el desarrollo, en el entendimiento de los distintos niveles de los distintos estilos de apego, ¿no? Que después también fueron extendidos por Mary Main, que a través de la Adult Interview, Attachment Adult Interview, la entrevista de apego adulto. Ella desarrolló también el concepto del estilo de apego desorganizado. Hoy día no voy a entrar en detalle en los diferentes estilos de apego, pero sí vamos a poner atención en lo que significa el estar en este espacio, ¿no? ¿Cuál es la relación del estilo de apego? ¿Cuál es la relación con la figura de apego? ¿Y cuál es la diferencia entre la conducta de apego y el estilo de apego? Entonces, aquí les tengo tres fotos que he sacado de un video que ustedes pueden encontrar online. Son los estudios que Harlow ha hecho con monos. Entonces lo que ellos hicieron en este laboratorio aquí en Londres es, podemos ver aquí en la figura número 1, que hay un mono que está tomando leche de una madre que está hecha de alambre, ¿no? Entonces muy fría y dura, pero le alimenta. En la figura número 2 tenemos este mismo mono con una segunda madre. Les voy a pedir que por favor pongan en mute sus micrófonos. Gracias. En la figura número 2
tenemos entonces este mismo mono con la segunda madre, que es una madre que está cubierta por una tela que es muy suave y muy dócil al tacto, ¿no? Entonces lo que ellos descubrieron es que el mono definitivamente va a estar acercándose a la madre que le alimenta, pero que la mayor parte del tiempo, de las horas del día, las pasaba en realidad con la madre que está cubierta con esta tela muy suave, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos entendieron que el infante, en este caso el mono infante, va a buscar el confort, va a buscar esa sensación de seguridad, de protección que le da esta sensación, esta tela suave y que le va a generar también poder estar más tranquilo. Ellos hicieron algunos estudios, parte de este estudio, no solamente las observaciones con respecto a estos dos tipos de madre, ¿no? ¿Cuál era la preferencia? Y es que se dieron cuenta que la preferencia era estar con esta madre que se sentía, esta madre entre comillas, ¿no? Que se sentía suave, acogedora, que ayuda a regular las emociones, sino que también incluyeron el número 3, que es un artefacto muy feo que asusta al mono. Y observaron que el mono, en vez de ir a la madre que está de metal, que es la que alimenta, el mono se corría hacia la segunda madre, que es la que estaba con esta tela muy suavecita. Entonces, lo que Bowlby decía y explicaba en relación a la diferencia entre la conducta de apego y el estilo de apego, es que la conducta de apego se produce cuando un niño está en una situación que le genera ansiedad. Entonces, a partir de ese momento, el niño va a buscar la cercanía emocional y física de alguien que se va a sentir como más fuerte, más capaz que ellos, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí es donde se generan en estas miles y miles y miles de conexiones entre el infante desde el momento de nacer y su figura de apego, se va produciendo esta conexión, este vínculo, que depende de que le hace, que le ayuda al niño a mantenerse vivo. En el fondo, esta es una manera de mantenerse vivo, ¿no? Entonces, que le va a permitir, por una parte, estar emocionalmente más estable, más tranquilo, y por otra parte le va a dar protección y un sentido de seguridad. Como decía antes, a partir de las observaciones que Mary Ainsworth hizo en las investigaciones de la situación extraña, se fueron estableciendo a partir de las características de esa reunión entre el infante y su figura de apego, cuáles son los estilos de apego. Pero la conducta de apego es una que se puede observar en el mundo animal y también se puede observar entre nosotros los humanos, ¿no? Como una conducta esencial de búsqueda de apego, de cercanía emocional y física para alguien que se siente como más sabio y fuerte que nosotros. Dentro de lo que tiene que ver con estas interacciones que vamos teniendo desde el momento que nacemos con nuestras figuras de apego, ahí tenemos que tener en consideración el concepto de la función reflexiva, ¿no? La función reflexiva es lo que sucede entre lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando nosotros estamos en una situación, cualquiera sea esta situación, vamos a tener una experiencia sentida de lo que está pasando. A partir de ahí, una serie de funciones van a activarse
como por ejemplo la intersubjetividad, tener en cuenta la mente del otro, los modelos operativos internos, que son todas las ideas y preconcepciones que tenemos de nosotros, de los otros y del mundo, los sistemas motivacionales, qué nos motiva a nosotros, qué motiva al otro, la metacognición, la idea de poder pensar en lo que estamos pensando y pensar sobre lo que está pasando, tener como esta mirada de helicóptero, ¿no? que nos permite la metacognición, la empatía, la conexión que tiene que ver con la conexión que tenemos con nuestras propias emociones y cuánto podemos entender las emociones del otro también, ¿no? Y un elemento que para mí es muy importante, que es la imaginación. Peter Fonagy habla sobre la función reflexiva y la mentalización e incluye dentro de la mentalización aspectos que tienen que ver con la imaginación, donde nosotros vamos imaginando lo que está pasando en la mente del otro, ¿no? Mientras estamos teniendo una interacción. Por lo tanto, la función reflexiva es la capacidad de conceptualizar, identificar y comprender los estados mentales en uno mismo y en los demás. O sea, tiene que ver con la capacidad que tenemos de tener en mente la mente del otro mientras estamos en una interacción. Y a partir de ahí poder comprender las relaciones complejas entre estos diferentes factores que ya he mencionado y que tienen y que al mismo tiempo nos van a permitir tener múltiples puntos de vista y generar múltiples explicaciones para lo que está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí entonces poder tomar una decisión de qué vamos a hacer, qué vamos a decir, qué vamos a hacer, etcétera. Todo esto pasa en milisegundos, mientras nosotros estamos en una interacción. Y la función reflexiva está ahí permanentemente activada, mientras estamos en una interacción con un otro, ¿no? Entonces, la función reflexiva sucede entre lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Y por qué es importante la función reflexiva? Es importante tener en cuenta el elemento de la función reflexiva porque es esta capacidad la que vamos a estar aumentando a través del proceso terapéutico. Entonces, la función reflexiva se desarrolla a partir de los primeros años y se desarrolla también a través de la interacción que vamos teniendo, esas interacciones minuto a minuto, segundo a segundo, que tenemos con nuestros cuidadores primarios. Dependiendo de la capacidad de la función reflexiva que tengan nuestros cuidadores primarios, es cuánto ellos también nos van a poder ayudar a desarrollar la nuestra, ¿no? Y mientras más empatía, mientras más sensibles ellos puedan ser, mientras más efectivos en las intervenciones que hagan hacia nosotros, en la comunicación que tengan con nosotros, en el entender qué puede ser que nos esté pasando, a partir de ahí se va a desarrollar una riqueza en esta función, ¿no? En la función reflexiva. Pero vamos un poquito a hablar ahora sobre los modelos operativos internos. Entonces, como les había dicho, los modelos operativos internos son, conocidos como los Internal Working Models, son las ideas, los valores, todas las ideas preconcebidas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo en general. O sea que a través de estas interacciones también vamos a desarrollar concepciones sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, sobre qué podemos esperar de quienes nos están cuidando, qué podemos esperar del mundo. Y aquí toma importante relevancia, mucha relevancia, todo lo que tiene que ver con los temas de abuso que vamos a estar abordando en el curso en gran detalle. Pero una de las cosas que quiero mencionar aquí es que cuando tenemos interacciones cuando nuestros em, cuidadores primarios son
quienes nos están haciendo sentir miedo y terror, a veces se genera una paradoja, ¿no? Y a partir de la respuesta que nosotros tengamos de nuestros cuidadores primarios, vamos a ir desarrollando ideas con respecto a, por ejemplo, si somos queribles, si somos buenos, si somos intrínsecamente malos o intrínsecamente buenos, o si somos en la y esto se va a ir desarrollando a través del tiempo y se va a manifestar, se desarrolla durante la infancia y la adolescencia y se manifiesta principalmente dentro del periodo de la adultez. Bowlby habla sobre los modelos operativos internos y dice que no hay comunicaciones más importantes entre un ser humano y otro que aquellas expresadas emocionalmente. Y a eso se refiere con esta expresión sentida, con esta sensación, con esta experiencia sentida, ¿no? Y ninguna información más vital para construir y reconstruir modelos operativos internos de uno mismo y de los demás que la información sobre cómo se siente cada uno hacia el otro. O sea, los modelos operativos internos se desarrollan a partir de una relación, de una interacción entre los cuidadores primarios principalmente y los niños. Cuando hablamos de los cuidadores primarios, también tenemos que tomar en cuenta que Bowlby decía que se necesita, se usa mucho esta idea de que se necesita una tribu para cuidar de un niño, ¿no? Em, por lo tanto, la idea es que estos modelos operativos internos también van a ser influidos por todos esos mensajes y esas interacciones que los niños tengan con la familia extensa, con quienes estén a su alrededor, las abuelas, los tíos, las tías, los amigos de la familia, gente que sea los profesores, gente que está con ellos en diferentes situaciones que les van a estar transmitiendo también diferentes ideas sobre quiénes son ellos mismos, quiénes son los otros y, y qué pueden esperar del mundo en general, ¿no? Bowlby hablaba, voy a introducir un poco más y me voy a comenzar a hablar ahora un poquito más sobre cómo vamos aplicando estos conceptos en la terapia. Bowlby decía que el objetivo de la terapia es capacitar a la persona a explorar, reconstruir, actualizar y reintegrar los modelos operativos internos de su mismo y de su figura de apego. Simple como eso, ¿no? Estos modelos operativos internos que contienen las ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos, los demás y el mundo, nos van a permitir en ciertos momentos de la vida nos van a permitir funcionar muy bien, pero puede ser que hayan otros momentos de la vida en que nuestros modelos operativos internos ya no nos sirven, ya no son funcionales. Por lo tanto, tenemos que revisar estas ideas que son centrales para nosotros y tenemos que empezar desde la terapia entonces a desenhebrar este hilo, ¿no? Empezar a crear un entendimiento sobre qué es lo que contienen estos modelos operativos internos. Y ese va a ser el objetivo central de la terapia. Si pensamos en la base segura es un concepto que creó Mary Ainsworth y se refiere a la idea de que cuando nosotros tenemos la sensación de estar seguros, de estar a salvo, de estar protegidos, de estar contenidos, de tal modo que nuestras emociones están reguladas, que nos sentimos tranquilos, que nos sentimos que podemos estar curiosos. A partir de esta calma que nos da la base segura, podemos explorar. Entonces, la terapia, el setting terapéutico, el espacio terapéutico, se convierte en esta base segura, donde la persona puede venir y puede poco a poco comenzar a despojarse de sus defensas
y poder comenzar poco a poco a conectarse con sus emociones, con las heridas del pasado, con sus preocupaciones del presente, con todas esas cosas que son dolorosas, no solamente en tanto a su presente, pero también en su historia, ¿no? Y en su historia familiar. Por lo tanto, la base segura en la terapia se genera a partir de una conexión que es esencialmente humana. Cuando estamos en la terapia con el otro, cuando estamos en el setting terapéutico, estamos con nuestros pacientes, lo que está ocurriendo ahí es principalmente una conexión humana. Y es esto algo que Bowlby dice en sus escritos, y él habla sobre cuán fundamental es tener en cuenta que al fin y al cabo lo que sucede en la terapia es la conexión entre dos seres humanos. Pero también hay que mantener en vista, para poder generar este sentido de base segura, que tenemos que otorgar a nuestros pacientes y ver a nuestros pacientes como individuos, personas que tienen un sentido de agencia. Normalmente la gente cuando viene a terapia es porque están sufriendo por algo. Algo les está haciendo sufrir, por lo tanto, ellos seguramente ya han intentado diferentes cosas para tratar de resolver las dificultades que están pasando. Y llegan a un punto en el que por alguna razón deciden entonces venir a terapia. Es importante saber qué es lo que motiva a la persona a tomar esa decisión y no perder de vista que muchas veces nos fijamos y ponemos atención en cuál es el diagnóstico, cuál es la patología, cuál es el problema, qué es lo que no está funcionando, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que sí están funcionando, que sí van bien, que la persona sí siente que puede hacer. Y es a partir de ahí que podemos construir también un espacio seguro para que la persona sienta que tiene la capacidad, que tiene un cierto nivel de control, que le permite empezar poco a poco a generar los cambios que ellos quieren desarrollar a través de venir a la terapia. Entonces, yo siento que es importante que para el concepto para que el concepto de la base segura se haga activo, digamos, en el setting terapéutico, tiene que ver con eso también, con poder entender que el otro tiene una capacidad, un sentido de agencia, un sentido de toma de decisiones que ellos son capaces de hacer, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos trabajando con nuestros pacientes, también estamos validando su experiencia. Estamos viendo al otro como un legítimo otro. Estamos validando sus emociones y sus recuerdos, sus experiencias en general, ¿no? Entonces vamos a tener una base que es fundamental de respeto por el otro y por el sufrimiento que traen y por el mero hecho de que son seres humanos que están viniendo a trabajar con nosotros en un espacio donde necesitan tener las condiciones necesarias para poder comenzar con la exploración. Si esta base no está dada, entonces los pacientes van a encontrar tremendamente difícil el poder abrirse, el poder explorar. Hay muchos elementos que tienen que ver con esto. Obviamente, el estilo de apego del paciente también tiene que ver en cómo ellos van a ir respondiendo a lo que sucede en la terapia. Si hablamos del rol del terapeuta, Bowlby decía que el terapeuta provee las condiciones en las que el paciente puede explorar los modelos representacionales de sí mismo y su figura de apego con la intención de reevaluarlos y reestructurarlos a la luz de nuevos entendimientos que adquiere a través de la relación terapéutica. Por lo tanto, el rol del terapeuta es fundamentalmente
generar fundamentalmente es generar una relación que le permite al paciente explorar. Y si lo vemos desde este punto de vista, entonces vamos a ver que la base segura permite esta exploración. Y entonces el rol del terapeuta va a ser el proveer esa base segura para permitir entonces la exploración, que es una exploración que también va a ser contenida. Pero voy a entrar más en detalle ahora cuando les explique les hable un poquito más sobre las 5 tareas que Bowlby habla que son las tareas que suceden en el proceso terapéutico. Bowlby no escribió mucho sobre, la terapia en sí, ¿no? Y sobre la teoría de apego en la terapia. Pero sabemos que todos los conceptos que él desarrolló dentro de su teoría son fundamentalmente útiles y que a partir de estas 5 tareas que él describe vamos a poder entender entonces cuál es el trabajo que tenemos que podemos y que podemos y tenemos que hacer cuando estamos aplicando, cuando estamos trabajando desde desde un formato que está informado por la teoría del apego, ¿no? Entonces, lo primero es poder proveer una base segura desde la cual el paciente puede explorar estos varios aspectos de su vida que son relacionados al pasado y también al presente y que por alguna razón entonces va a encontrar muy difíciles de hablar al respecto con sus amigos, con sus familias, y desde aquí podemos entender también que el espacio terapéutico provee un espacio que está libre de juicios. Nosotros no vamos a juzgar a nuestros pacientes, no les vamos a decir lo que tienen que hacer y tampoco em, les vamos a dar nuestra opinión personal, pero lo que vamos a hacer es ayudarles, vamos a permitirles este espacio, vamos a proveer con este espacio que les va a permitir a ellos explorar y estar en la emoción que está alterada, que está exacerbada, en la ansiedad muy alta, en la desesperación, en expresar sus emociones y vamos a proveer contención. Vamos a facilitar la explosión emocional, pero también vamos a ayudarles a regular estas emociones a partir de proveer este espacio de la base segura, ¿no? Una segunda tarea va a ser asistir al paciente en sus exploraciones y ayudarles a mirar la manera en que se relacionan con sus figuras significativas en su vida actual y de los aspectos inconscientes que pueden estar jugando un papel al momento de elegir a alguien con quien, por ejemplo, tener una relación de pareja y del rol que ellos mismos cumplen en la construcción y gestión de las relaciones en el presente, en su vida actual, ¿no? Esto quiere decir que cuando nosotros ayudamos a los pacientes a ser más conscientes los aspectos que hay que tienen que ver con las dinámicas relacionales en los que ellos se encuentran y ayudarles a mirar un poquito más en profundidad todos estos elementos que son inconscientes, pero que también influyen en la manera, en el rol que ellos van a cumplir en la formación y gestión de estas relaciones. Y desde aquí, por ejemplo, podemos ver que aquellas personas que están en relaciones abusivas van a tener, muy seguramente, van a tener aspectos de experiencias de abuso en su infancia. Entonces, aquí vemos cómo se van generando dinámicas relacionales que son repetidas en el tiempo. Y no es hasta que las personas empiezan a entender cuáles son los mecanismos que están influyendo en su actitud hacia las relaciones que tienen en el presente,
no pueden visualizar estas dinámicas. Y cuando eso sucede, entonces las personas pueden comenzar a hacer pequeños cambios y a entender mejor dónde están ellos parados enfrente de las relaciones, ¿no? Entonces, esta exploración es una exploración que puede ser muy dolorosa, pero es importante porque tiene que ver con entender cómo es que están sucediendo las relaciones con las personas significativas. Y el pasado, la historia con las personas significativas tiene mucha influencia en las relaciones que se están generando en el presente. Otra tarea es instar al paciente a explorar juntos la relación terapéutica. O sea que vamos a ayudar al paciente a explorar los marcos de referencias que usa para interpretar las conductas de los demás, incluida la relación con el terapeuta. Entonces, a partir de nuestros modelos operativos internos que nos dan una serie de preconcepciones, nosotros vamos a estar haciendo inferencias, vamos a estar interpretando las conductas de los demás. Y a partir de ahí, de estas ideas preconcebidas que nosotros tenemos, vamos a, como decía, a interpretar las conductas del otro, incluyendo las conductas de nuestro terapeuta. Entonces, en este aspecto creo que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, los momentos de ruptura en las situaciones de terapia, porque es ahí donde se generan, se hacen evidentes a veces las esta dinámica relacional que se va haciendo repetida, ¿no? Y a partir de ahí también podemos ver que a veces estas dinámicas relacionales, no a veces, muchas veces, muy en común, muy comúnmente, vamos viendo que la dinámica relacional que se produce en la relación terapéutica, también los pacientes las pueden observar en relaciones con otros, ¿no? Para poder llegar a hacer eso, tenemos que permitir, instar, tenemos que facilitar, invitar esta observación desde una posición que va a ser empática, va a ser sensible, va a ser genuina, que va a permitir que el paciente se sienta seguro para poder explorar estos aspectos también y poder explorarlo juntos, ¿no? Una cuarta tarea es instar al paciente a explorar y considerar cómo sus percepciones, expectativas, sentimientos y acciones pueden ser producto de situaciones que vivió en la infancia y adolescencia o por las cosas que le dijeron repetidas veces. Entonces, esta exploración que vamos a estar haciendo con el paciente en la terapia va a tener una perspectiva transgeneracional. Por lo tanto, vamos a estar mirando no solamente la calidad, la cualidad de las interacciones que las personas tuvieron en su infancia, pero también vamos a estar dando una mirada a aspectos culturales, a aspectos sociales, a aspectos de contexto, en el contexto en que las personas se desarrollan y al mismo tiempo cuáles son los mensajes que están recibiendo a través de sus cuidadores primarios y a través de las abuelas, los tíos, toda la familia. Y por lo tanto, cómo estos mensajes, que son mensajes que tienen que ver con las historias familiares, se van transmitiendo de generación en generación. Y cómo estos mensajes van a influir también el, el cómo el individuo desarrolla sus modelos operativos internos y cómo entonces crea estas concepciones, estas ideas de sí mismo, los demás y el mundo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un hombre que es de una familia hindú que tiene una preconcepción
de cuál es el rol del hombre en la familia, por ejemplo, a un hombre latinoamericano que vive en las zonas rurales, en el sur de Chile, con el hombre que tiene, que vive en Santiago, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, para un hombre que va a ser de ciertas religiones, con una religión particular, también va a tener ciertas influencias en cuáles van a ser las ideas y la imagen preconcebida que tienen de cuál sería, por ejemplo, el rol del hombre y de cómo lo ven, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos que tomar en cuenta los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos de religión, de género, de contexto, que van a influir en estos mensajes, que van a influir también en los mensajes que son transmitidos de generación en generación. Y aquí en estos mensajes no solamente estamos hablando de las ideas que se transmiten dentro de las familias, sino que también tiene que ver con las cosas que se le dicen a los niños repetidamente. Por ejemplo, me hace pensar en una paciente mía que se describía a sí misma como una niña difícil. Y ella siempre repetía esto en las sesiones, ¿no? No, yo era una niña difícil, yo era una niña difícil. Y no fue hasta que nos pudimos sentar a explorar esta idea del ser una niña difícil, de dónde venía esta idea, cómo se formó esta idea, cómo es que ella, no tanto el por qué ella piensa eso, sino que cómo es que ella llega a pensar eso. Hasta que no hicimos ese trabajo, ella no pudo tomar en cuenta cuál era la situación de la madre, qué era lo que estaba pasando en las interacciones con una madre que ella misma estaba muy traumatizada y que era muy violenta hacia la niña y que no tenía la capacidad para empatizar con la niña cuando ella tenía una pataleta o estaba asustada o hacía algo, ¿no? Entonces, esta preconcepción de soy una niña difícil era algo que ella traía con ella y que estaba repercutiendo de manera muy particular en las relaciones en el presente. Entonces, a este nivel también estamos hablando de las experiencias traumáticas que se han vivido en el presente y en el pasado de los pacientes. Y una quinta tarea entonces sería la idea de la indagación informada. La indagación informada es la noción de que nosotros como terapeutas ya tenemos una noción de cuáles son las situaciones las situaciones que se producen en la infancia que pueden generar cierta psicopatología en la adultez. Sabemos que Bowlby entonces habla sobre la teoría de apego como los elementos. Desde la teoría habla sobre todos los elementos las interacciones que se producen en la infancia, cómo éstas van a influir en la resiliencia de un individuo o en la patología o en el desarrollo de las patologías, ¿no? Entonces, la indagación informada es como cuando el terapeuta está como unos 2 o 3 pasitos más adelante que sus clientes y a través de preguntas abiertas, a través de entender el cómo más que el por qué, a través de eh, generar preguntas que les permiten entender lo que sentía, lo que le pasaba, qué pensaba, qué sucedía, qué estaba escuchando, cómo lo veía, cuáles eran las ideas que le surgían a partir de esa situación, etcétera, le van a permitir entonces ir con esta hipótesis siguiendo una conversación estratégicamente orientada para que la persona pueda ir descubriendo entonces lo que estaba pasando y pueda ir eh, desenredando un poco la madeja para entender y visualizar
y reintegrar y reestructurar sus modelos operativos internos. Entonces, este proceso tiene que ser un proceso muy respetuoso, cuidadoso. El terapeuta va a ser empático, confiable, sensible, va a ser sensible a las emociones que surgen del paciente. Esta indagación informada la va a hacer como una figura de apego seguro, que va a ser eficiente para poder responder eh, a lo que trae el paciente. Por lo tanto, yo siento que a este nivel, en cuanto a la indagación informada, es muy importante estar en sintonía con las exploraciones que va haciendo el paciente en tanto al ritmo. Es como esto, siempre yo lo veo como que toma una velocidad. Cuando estamos con el paciente va a ir dándonos señales de cómo vamos, ¿no? Y de qué es lo que se siente particularmente difícil de hablar, cuándo necesitamos una pausa, cuándo seguimos con el trabajo, en cuanto a poder permitir, sobre todo cuando estamos trabajando con personas que están traumatizadas y que han tenido experiencias de abuso en la infancia, sobre todo, cuando necesitamos hacer pequeñas pausas que les van a permitir tomar el aire y regular las emociones, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que tener cuidado entonces con el timing, el tiempo, los tiempos. Es como si fuese, como que si esto tuviese un ritmo, ¿no? Y va a tener un tempo. La relación terapéutica tiene un tempo desde mi perspectiva. Eh, También creo que es importante que tomemos en cuenta de que vamos a tener una relación de experto a experto. Por lo tanto, vamos a estar validando la realidad del paciente. Nosotros venimos a la terapia con una cajita llena de herramientas y de conocimientos teóricos, de muchas ideas que nos van a permitir sentarnos en frente de nuestro paciente como un experto. Pero también no tenemos que perder de vista que nuestros pacientes son expertos en su propia vida y a partir de ahí ellos son quienes tienen la información de qué nos pueden, de qué es lo que les está pasando. Y aquí también es que tenemos que tener en cuenta, que es algo que no mencioné antes, lo explícito, lo que la persona va a estar hablando en su narrativa a nivel explícito y la diferencia entre lo explícito y lo implícito, ¿no? Que nosotros vamos a estar facilitando el que la persona también exprese poco a poco, vaya tomando más conciencia de esos aspectos inconscientes que están jugando un rol en lo que les pasa en este momento. Y a partir de ahí, de esa fluidez de la narración, de este diálogo que se produce, de esta relación que es segura, entonces la persona puede ir haciendo más consciente lo inconsciente y puede entonces estar en contacto con esas sensaciones, emociones, recuerdos que van a ser ciertamente más dolorosos y difíciles. Y que para poder tomar contacto con ello, van a necesitar a uno que les acompañe, a un otro que les acompañe en ese proceso de exploración. Em, Desde una posición de experto a experto, ¿no? Desde una posición que es de igual a igual, de ser humano a ser humano. Y en esto también quiero mencionarles, para terminar, quiero mencionar que el terapeuta no debe perder de vista la naturaleza de sus propias contribuciones a la relación terapéutica, que de una u otra manera van a reflejar las propias experiencias infantiles, ¿no? Em, por lo tanto, quise traer a colación algunos de los ejemplos para facilitar la indagación informada, em, pero también en cuanto, por ejemplo, podemos ver que las peleas entre los padres, por ejemplo, pueden ser una manera de explorar para entender qué es lo que los niños escuchaban, nuestro paciente cuando ellos eran niños, qué es lo que ellos escuchaban de las peleas entre los padres, por ejemplo.
¿Qué pasaba cuando idealizamos? Los miedos que se generan a partir de esa escucha, ¿no? Luego, ¿qué podemos ver a partir de la idealización de uno o dos de los padres? Cuando entonces los pacientes están absolutamente negando las situaciones más dolorosas y entonces tienden a idealizar a los padres. Por ejemplo, vemos mucho en las situaciones cuando trabajando con las sobrevivientes de mutilación genital femenina, vemos que es muy común que se invalida y se manipula la visión de la niña ante esta situación que es vista como negativa desde otro modo, ¿no? Sabemos que la mutilación genital femenina es una experiencia extremadamente violenta, muy dura, es una situación de abuso sexual muy violento que se hace a las niñas, em, y que es un momento de celebración para la familia. Entonces aquí la niña se encuentra en una paradoja donde ella está sufriendo el terror de este evento de abuso sexual y al mismo tiempo está en medio de una celebración porque esto ha pasado, ¿no? Entonces aquí es cuando completamente se invalida sus propios sentimientos. Y vamos a ver que este tipo de interacciones, por ejemplo, son muy comunes en personas que vienen a la terapia y tienen muchísima duda de su propio punto de vista, ¿no? También lo vemos en procesos disociativos, etcétera. Hay otros ejemplos como la inversión de roles o las situaciones humillantes y que son generadoras de culpa que van a tener personas que son más bien complacientes. La inversión de roles es muy interesante para considerarla para nosotros mismos también como terapeutas porque es desde la inversión de rol es donde los niños van a tomar em, responsabilidades adultas y por los adultos. Entonces va a ser el niño el que va a estar cuidando al cuidador, ¿no? Y por lo tanto van a tender a ser cuidadores de otros en la adultez, mucho más allá de entender cuáles son sus propias necesidades, cuáles son las propias capacidades para poner límites, para decir que no, etcétera. Estos son algunos de los elementos que podemos observar en cuanto a la indagación informada y de cómo nosotros podemos partir desde esta base para entender entonces y facilitar la exploración de nuestros pacientes. Pero como les decía antes, que para terminar quiero tocar muy brevemente el punto del rol de la supervisión clínica como un aspecto de contención para el terapeuta, ¿no? Que por una parte es un espacio para explorar y elaborar los sentimientos y recuerdos que el terapeuta va teniendo como respuesta a lo que traen los pacientes. No debemos perder de vista que el rol de la supervisión clínica es por una parte auditora, porque tiene que ver con la práctica, con la ética de la práctica de nuestros supervisados, pero también es un espacio de contención. Es un espacio reparador que permite la reflexión, que permite la expresión y sobre todo la exploración de las rupturas. ¿Qué pasa? Poder mirar las cosas que no están yendo bien, las cosas que se sienten particularmente difíciles en la relación terapéutica o en la situación de terapia para poder entonces explorar un poquito qué pasa ahí y finalmente salir de la supervisión clínica con ideas de intervención, con ideas también de cómo lo que estamos sintiendo como terapeutas puede tal vez estar teniendo que ver con algo que tiene que ver con nuestra propia historia, lo que nos va a permitir identificar temas que nosotros podemos estar llevando a nuestra propia terapia personal, ¿no? Quiero dejarlos con esta frase que la dejé en inglés a propósito, porque a mí me gusta mucho y creo que ha sido una fuente de inspiración muy grande para mí en el trabajo que hago con
gente que son trabajadores que están ayudando a personas que no se pueden ayudar a sí mismas, cuidando a personas que no se pueden cuidar a sí mismas. Yo hago, tengo espacios de contención y de reflexión, de grupos reflexivos y de sesiones de bienestar, no solamente para terapeutas y de la supervisión clínica que es para los terapeutas, pero también para personas que no están entrenadas terapéuticamente como diferentes advisors, que son roles que encontramos aquí en Inglaterra y que los podemos encontrar en otros países como por ejemplo los asistentes sociales, los médicos, las enfermeras, los profesores. Son personas que están en una posición de cuidado, pero que también necesitan entonces tener estos espacios reflexivos y de autocuidado. Babette Rothschild es especialista en trauma y ella dice que desperate clients cannot be helped by desperate therapists. Eso quiere decir que los clientes que están desesperados no pueden ser ayudados por terapeutas que están desesperados. Por lo tanto, para poder entregar, para poder proveer una base segura a nuestros pacientes, nosotros mismos tenemos que conectar, nosotros los terapeutas, tenemos que conectar con esa sensación de seguridad para poder entonces proveer esa sensación de seguridad. Es como una cadena, como las babushkas, estas muñecas rusas que vienen una adentro de la otra. Es el contenedor que contiene al contenedor del contenedor del contenedor, ¿no? Entonces, para nosotros, para poder proveer seguridad y permitir estas exploraciones a las cuales vamos a estar invitando a nuestros clientes y pacientes, vamos a tener que explorar esa sensación nosotros mismos. Por eso es importante que como terapeutas tengamos nuestros espacios reflexivos y de contención emocional. Bueno, voy a parar aquí. Muchas gracias. Quiero abrir el espacio para comentarios, preguntas. Me interesa mucho que podamos tener un momento de reflexión juntos a partir de todo lo que les he estado expresando hasta ahora. Muchas gracias por escucharme. Entonces voy a parar de compartir mi pantalla. Veo, a ver, tengo un par de manos levantadas. La primera que veo es Marianela. Marianela, creo que tu nombre es Hola. Marianela Ferrell. Sí, buenas noches. Sí, mi nombre es Buenas Marianela noches. Ferrer. Eh, Ante todo, gracias por la clase. Me gustó mucho. De hecho, me gusta mucho el tema del apego. Mi pregunta era la siguiente. Cuando usted menciona de hacer lo inconsciente, lo consciente, está usando el enfoque terapéutico relacionado al psicoanálisis, ¿cierto? Bueno, sí, si hablamos lo podemos mirar desde diferentes perspectivas. El psicoanálisis habla de hacer inconsciente lo inconsciente, pero también si miramos los trabajos de Rogers y a partir de lo que es el trabajo centrado en la persona, también hablamos de hacer consciente lo inconsciente. Cuando hablamos de eso tiene que ver con lo que vemos en la narrativa del paciente. El paciente va a traer una narrativa que va a presentar lo que ellos tienen a la mano. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas y comenzamos a indagar, vamos a darnos cuenta que ellos van a poder estar en conexión con otros aspectos de su experiencia, que no son necesariamente los aspectos desde los cuales ellos comenzaron su narrativa. Entonces, a partir de ahí podemos decir que se va haciendo consciente lo inconsciente también. También podemos expresarlo como vamos a hacer explícito lo
implícito en la narrativa que tiene el paciente. Entonces, veo más manos. Antonia y Nostroza. Sí, hola Roxana, muchas gracias por el seminario, estuvo muy interesante. Tenía una duda, la había dejado en el chat, así que la voy a aprovechar de leer. Dice, con respecto al rol del timing y de cómo influye el factor tiempo al crear esta base segura en terapia, ¿cómo podemos enfrentarnos a las dificultades, por ejemplo, que vivimos en la salud pública, donde contamos con poquitas sesiones para poder llevar a cabo un proceso terapéutico? O intentamos como tomar una perspectiva quizás más de terapia breve para intentar alcanzar a atender a la gente. ¿Qué podemos Sí, hacer ahí en eso? cuando hablas de terapia breve, ¿cuántas sesiones más o menos son? Por lo general nos presionan ahí ocho 8. sesiones. Mm, Ok, aquí en Londres son 6. Es wow. muy interesante, sí, es muy interesante el tema de la terapia breve, porque, bueno, yo a veces soy radical en esto también, ¿ah? Una de las cosas que siempre me parece que es importante tener en cuenta es que nosotros, en realidad, siempre lo único que tenemos en la mano es una sesión con nuestros pacientes. El momento en el que tú estás con tu paciente es el momento en el que tenemos que estar sensibles a la respuesta, a tener una respuesta sensible a cuáles son sus emociones. Tenemos que estar proveyendo y ayudando a esta exploración. Tenemos que proveer esta base segura para que ellos puedan explorar lo que traigan en esa sesión. Ahora, si lo miramos también, entonces esto va pasando con respecto al timing que tú decías. Dos cosas. Una es el timing en la sesión. O sea, durante la sesión tú vas a tener la posibilidad de elegir los momentos en los que vas haciendo intervenciones y eso va a depender también de cómo está la persona que tú tienes enfrente y de cuál es el ritmo, ¿no? Que se va creando en esta conversación. De tal modo que tus intervenciones sean empáticamente sensibles y que puedan también ser efectivas en cuanto a lo que el paciente está trayendo en ese momento, ¿no? Considerando que el terapeuta se va a convertir en esta figura de apego seguro, que normalmente es sensible, empático, que es capaz de responder, de contener la emocionalidad del niño, en este caso el paciente, que puede ser un adulto, y va a ser efectivo en esa respuesta, ¿no? Va a tener la capacidad. Normalmente sabemos que cuando un niño está ansioso, se va a acercar a la figura de apego que es percibida como más fuerte, más capaz, ¿no? Que va a proveer protección. Lo mismo pasa en las sesiones, lo mismo pasa en la terapia, ¿no? Ahora, una de las cosas que podríamos hablar también que tienen que ver con cómo nos aproximamos a la terapia breve, tiene que ver con la idea de que a veces nos focalizamos en un objetivo, ¿no? Y a veces y ahí también viene la idea del sentido de agencia que tiene la persona, porque es a partir desde ese sentido de agencia que podemos establecer un objetivo, una idea común, algo que nos va a permitir trabajar en colaboración, que vamos a estar juntos en el proceso de llegar a un punto que es significativo para la persona, que puede ser no necesariamente significativo desde la perspectiva clínica y porque tenemos un tiempo limitado, no podemos resolverlo todo, vamos a tener que focalizarnos en algunos aspectos que pueden ser particularmente relevantes para la persona. Ahora, en cuanto al trabajo de trauma, vamos a estar hablando mucho, durante el curso vamos a hablar de las intervenciones clínicas para trabajar con los sobrevivientes de trauma. Ahí voy a estar considerando también lo que tiene que ver con las intervenciones breves y dónde va a estar el foco también al momento de hacer intervención breve,
con pacientes que son sobrevivientes de trauma y de abuso en general. Espero haber contestado Entiendo. tu respuesta. Sí, muchas Es gracias, súper muchas amplio gracias. el tema. Y me recordó mucho también a esta perspectiva humanista de la aceptación incondicional y la identificación de recursos del paciente, también esa idea rogeriana. Pero muchas Sí, gracias nuevamente, Roxana. Hasta luego. gracias a ti. Veo la mano de Constanza Fuica. Hola Roxana, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, mi pregunta también me surgió al inicio de la presentación y por ahí vi también una compañera que mencionó algo así, pero lo mío está planteado como pregunta. Mencionabas que el apego surge desde el nacimiento, entonces preguntarte qué pasa si hay otra mirada en la gestación o si podríamos ahora hablar desde la gestación, ahí me surge esa duda. Súper interesante tu pregunta. Uno de los estudios de los que estoy al tanto tienen que ver con, son estudios que se han hecho con mujeres embarazadas para, los atentados del septiembre, para el 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando se caen las Torres Gemelas. Han habido estudios que hablan sobre, que son estudios que tienen que ver con el impacto del trauma en esos infantes, ¿no? Y por lo tanto, cómo el estado en el que está la madre afecta o no a los niños que han nacido. Bowlby habló sobre la interacción. Lo que pasa es que a partir, y desconozco más desde la teoría del apego, desconozco estudios que hablen a partir de la gestación. Bowlby hablaba desde el momento de nacer, porque lo que tiene que ver con el desarrollo del estilo de apego se da en una interacción, ¿sí? Que se produce a partir del momento del nacimiento. No sé, y sería súper interesante tener alguna noción, si quienes estén aquí presentes hoy tienen alguna idea, algún conocimiento sobre algún estudio que se haya hecho desde la perspectiva de la teoría de apego con este ejemplo, ¿no? Desde la gestación. Sería interesante saberlo, pero la teoría habla sobre lo que pasa con las personas cuando se separan de una figura de apego, cómo se desarrollan las ideas personales de quiénes somos en el mundo, que son a partir de una interacción. Entonces es un aspecto relacional y que sucede desde el momento del nacimiento. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Creo que Daniela Rocha también quería hacer una pregunta. Daniela, ¿sí? Daniela, no te escuchamos. A ver, ahora dinos algo, a ver si te escuchamos. No, todavía no. De acuerdo, vamos a la siguiente y cuando estés lista nos avisas. A ver si veo otra mano por ahí. Hola. Hola, sí, ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Antes que nada, agradecerte, me pareció súper interesante, muy didáctica y muy simple de entender. La capacidad de comunicación no todo el mundo la tiene, así que cuando existe es bueno recalcarlo. Muchas Eh, gracias. no. Mi pregunta es la siguiente. Yo en la práctica he visto que es muy importante el tema de la psicoeducación. Y con la teoría del apego, a mí me parece re importante empezar a hacer algo de prevención o de psicoeducación con los padres.
y me han planteado dar charlas en distintas instituciones con madres embarazadas, con padres en los grupos previos, y yo me planteo qué sería lo importante para hacer una buena psicoeducación y una buena prevención, comunicarles a los padres sin generar como algo dramático de la importancia que puede, sin entrar en el trauma, ¿no? Pero qué sería lo importante para hacer una buena prevención y una psicoeducación que diera resultados, ¿no? Para no ir tanto a lo que pasa después, sino empezar por el principio. Sí, interesante tu pregunta. Yo creo que una de las cosas fundamentales para no generar pánico es justamente partir de la base de que nadie sabe, ¿no? Nadie sabe ser padre, a nadie le explican cómo hacerlo. Pero es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos trabajando con niños, yo trabajo con adultos, pero lo que sé del trabajo con niños es que normalmente la intervención se hace con los padres. Por lo tanto, yo invitaría a los padres para que ellos puedan tener espacios donde ellos tomen conciencia de sus propios momentos de esta sensación sentida de seguridad, ¿no? Yo siempre parto desde lo positivo, desde lo que se puede, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que facilitan para nosotros como terapeutas también, facilitan el poder entregar, como decía antes, ¿no? El poder entregar, proveer esta sensación de seguridad, es poder nosotros mismos conectar con esa sensación de seguridad y darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en esas circunstancias, qué era lo que escuchábamos, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los mensajes, cómo nos hacía sentir esto. Entonces, que a partir de ahí ellos pudiesen identificar esos momentos en su propia vida, y desde ahí, por supuesto, va a surgir el tema del trauma, es inevitable, pero que a partir de ahí ellos puedan ir encontrando las herramientas que necesitan para poder ellos mismos aprender a regularse emocionalmente, porque al final lo que se necesita es que para ser una figura de apego seguro, lo que necesitas es estar en una posición emocionalmente regulada. O sea, cuando nosotros estamos sentados con nuestros pacientes, necesitamos estar enraizados, necesitamos estar en la calma, necesitamos estar en la claridad mental. Y para que nosotros estemos en esa claridad mental, para poder tener porque si hablamos de la función reflexiva y poder tener en mente la mente del otro, necesitamos estar calmos, porque cuando nosotros estamos angustiados y nuestras emociones están subiendo y se están intensificando, y si llegamos a un punto de estar sobrepasados por nuestras emociones, en ese momento nuestras funciones reflexivas disminuyen. Nuestra capacidad de ser reflexivos disminuye, nuestra capacidad de organizar, de planificar, de estar presente disminuye. Entonces, por eso es tan importante que para nosotros como terapeutas tenemos que estar en esa posición de tener nuestras emociones reguladas. Lo mismo para los padres. Tienen que ellos aprender a regular sus emociones. ¿Cómo lo van a hacer? Es a través de entendimiento de sus propias historias, ¿no? Y de sus propias, y el reconocimiento también de sus propias capacidades. Hay un trabajo muy bonito, que a mí me encanta, que tiene que ver con el video, se llama video... No me puedo acordar ahora mismo, no me acuerdo el nombre exacto. Video intervención, creo que es el nombre. Pero lo que sucede en esta técnica es que
se observan, entonces se hacen filmaciones, y que tal vez eso te interesaría mucho aprender y saber más. Se hacen filmaciones de la interacción de los padres con los hijos. Entonces, esas filmaciones luego se observan y se van identificando todos esos momentos en los que hay sintonía entre los padres y los hijos. Y entonces se observa qué está pasando ahí, ¿no? Cómo se miraron, qué estaban haciendo, se rieron al mismo tiempo, estaban jugando, se tomaron de la mano, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Y entonces se ha visto que a través de estas observaciones, los padres y las madres pueden poquito a poquito ir como repitiendo más y más lo que estaban haciendo en esos momentos en los que lograron estar en sintonía, y pueden entender también qué estaba pasando en ellos en ese momento. Y entonces así los momentos de sintonía son más de los menos, ¿no? Y es un tipo de intervención muy eficaz que es muy bonito. A mí me encanta, lo encuentro muy, muy interesante. ¿Dónde puedo Y, conseguir material sobre esa? ¿Es una técnica? es una técnica, ¡Wow! la videointervención. Ignacia está haciendo una señal que no sé qué quiere decir. ¿Lo pusiste en el chat? Sí, lo pusimos varias. Gracias. Primero, gracias Roxana por la presentación, me encantó, muy clara, muy precisa. Y sí, quería decirle a Daniela que la intervención se llama video feedback y es una Video intervención feedback. sí, que es bien bonita porque da la posibilidad de reforzar a los padres cuando ellos están mirando aquellas cosas que son importantes de amplificar, de sostener, y lo hace como bien concreto y no deja tan como en la imaginación. Es una intervención bastante bonita. Oye, y bueno, ya que abrí el micrófono, quería hacer un comentario que hice también en el chat, pero me parecía también ponerlo aquí verbalmente, en relación a esto que preguntaban del apego luego del nacimiento de la guagua. Yo soy psicóloga perinatal, trabajo en la maternidad de un hospital y acompaño a mujeres en gestación. Y la verdad es que no tengo el dato así como de la investigación puntual, pero sí tengo como en la cabeza hartos autores que hablan de la importancia del apego como prenatal. Y de hecho, en historias de duelo por pérdidas gestacionales, es que se le ha como ido como dando la visibilidad de cómo impacta en la mujer que está gestando un bebé la muerte de ese bebé en gestación, independiente de las semanas de gestación. Entonces también eso ha puesto hoy día como sobre la mesa el pensar y el estudiar de que al parecer este apego no solo se daría al inicio teniendo el bebé en brazos, sino que hay algo que ocurre, e incluso algunos hablan de antes de la concepción de ese bebé se podría estar generando este vínculo de apego. Que como te digo, no solo en la literatura, sino que también yo en la práctica clínica veo el tremendo impacto que tiene en las mujeres que sufren la partida de un bebé antes de nacer, las huellas emocionales que eso deja, creo que sin duda hablan de que hay una relación de apego y un vínculo importante. Que por supuesto que se refuerza e idealmente se refuerza y crece luego del nacimiento, pero eso, no sé qué pensáis un poco de lo que te digo, si es que hay alguien que comparte también eso, quería Sí, comentar. yo creo que es súper importante lo que estás mencionando porque también tiene que ver con el tema del duelo, ¿no? O sea, tú estás mencionando lo que tiene que ver con el duelo, de lo cual Bowlby habla, o sea, hay un tomo completo en su trilogía que habla sobre la pérdida y el duelo, ¿no? Y de cómo nosotros procesamos el duelo y cómo el apego y nuestro estilo de apego tiene que ver en el cómo vamos a procesar el duelo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer una distinción que es importante. Una cosa son
tiene que ver con la distinción entre la conducta de apego y el estilo de apego, ¿sí? La conducta de apego tiene que ver con el momento en que el niño activamente, el niño o la niña, activamente busca la cercanía emocional y física, ¿ya? Entonces tiene que ver con que el niño está en una situación, por alguna razón se asustó, tiene hambre, algo está haciendo que se sienta desregulado y por lo tanto busca a la figura de apego, ¿no? Esa es lo que se conoce como la conducta de apego. Y a partir de esa reacción que se produce ahí, lo que sucede en la reunión entre la figura de apego y el niño o niña, eso es lo que da la cualidad de cuál va a ser el estilo de apego, ¿no? Que tiene que ver con cuán eficaz es la figura de apego para facilitar que el niño se vuelva a regular. Porque a veces, por ejemplo, en situaciones de abuso o en situaciones de peligro, por ejemplo, el cuidador primario puede ser el que está generando la situación de peligro o el miedo. Entonces genera una ambivalencia ahí y eso nos va a llevar a entender lo que es el estilo de apego desorganizado. Sin duda es súper, súper interesante lo que tú estás trayendo a la mesa y muchas gracias por hacerlo porque me gusta a mí que esta es la gracia de poder conversar porque así vamos aprendiendo todos. Así que gracias por tu intervención. Daniela San Martín. Hola Roxana. Primero que nada, muchas gracias por esta exposición. Creo que no pudo ser más clara en todos los puntos que hablaste. Y me surgió un poco la pregunta, sobre todo pensando en las distintas opiniones que tienen mis colegas que han tenido profesores míos que estuvieron en la universidad. Y que también me surgió desde esto que decías tú, como de lo importante que es que nosotros como terapeutas también estemos regulados para ser una base segura para nuestros pacientes. Y mi pregunta es como, ¿qué opinas tú de el compartir también con los pacientes cómo nosotros nos vamos sintiendo respecto a las experiencias que van compartiendo con nosotros? Y esta pregunta va como porque tengo muchos colegas, como decía antes, que opinan que no hay que compartir nada con los pacientes, pero otros que también consideran, y que ahí también va un poco mi línea, que es importante que nuestros pacientes también nos vean como personas reales, que al final también sentimos, que también nos movilizan cosas y sentimos cosas con lo que ellos comparten con nosotros. Me viene en inglés la palabra self-disclosure, No sé qué significa. quiere decir que lo que tú estás explicando es el ¿Como poder self-disclosure, abrirse? el que tú dices lo que estás sintiendo, ¿no? Poder compartir lo que tú estás sintiendo. Entonces, bueno, yo creo que eso depende de cuál es tu línea de trabajo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, me viene también a la mente una historia personal que me pasó a mí con mis pacientes. Por ejemplo, que cuando se murió mi papá, entonces mi papá se murió de un día para otro. Entonces yo tuve que, de hecho, viajar a Chile. Estaba acá en Londres, yo vivo aquí en Londres. Y tuve que viajar a Chile, pero así, rapidísimo. Entonces tuve que dejar cancelar todas mis sesiones, todo el mundo en pausa. Y claro, cuando volví, tenía que retomar a todos mis pacientes. Y el miedo que yo tenía era que yo no quería que mis pacientes tomaran una posición de cuidado hacia mí, porque yo estaba extremadamente triste y pensaba, yo en mi fantasía, sentía que si hablaba del tema, me iba a poner a llorar, ¿no? Y yo no quería que mis pacientes sintieran que me tenían que cuidar.
de hecho, esto lo conversé con Mario Marrone. Y Mario me dijo, bueno, que tus pacientes también tienen que saber que tú eres una humana, que está bien que se enteren que eres una humana, que a ti también te pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco así, no muy decidida, me lancé a la vida y, bueno, retomé mis sesiones con todos los pacientes que tenía y les empecé a contar, ¿no? Mira, me ausenté porque se murió mi papá. Y, o sea, fue increíble las reacciones que fui teniendo en todos los pacientes porque ninguno tomó la posición de cuidarme. La mayoría me dieron las condolencias y me dijeron, ah, ya bueno, gracias por avisarme, gracias por decirme. Bueno, entonces, en este tiempo que no has estado aquí, bla, 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 bla. Entonces, al final, yo creo que es importante, y eso me ayudó a mí a entender que es importante que mis pacientes también no perder de vista esta noción que Bowlby también trae, que nosotros estamos en una relación de humano a humano, que a nosotros también nos pasan cosas. No se trata de que vamos a necesariamente, yo también soy bien orgánica para trabajar, sobre todo cuando estoy y lo que hago siempre con respecto a eso es, si hay algo muy fuerte que estoy sintiendo, primero chequeo, esto es mío, esto es de lo que está pasando aquí en esta relación, o es algo que está trayendo la persona, me doy el tiempo mientras estoy en la sesión para chequear eso primero y ahí, a partir de ahí decido si lo comparto o no lo comparto. Y siempre lo comparto, siempre que lo comparto, lo pongo lo pongo en tela de juicio para el paciente. Por ejemplo, si estoy con una paciente y hace rato estoy sintiendo, no sé, angustia, por ejemplo. Entonces, ya, esta angustia no es mía, ¿qué está pasando acá? Tan. Ok, lo voy a mencionar. Entonces, Juanita, dime, mira, te voy a compartir algo que estoy sintiendo en este momento, pero no estoy segura si esto te va a hacer sentido a ti, si esto tiene que ver contigo o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Te lo digo y miramos. Entonces, siempre, como te digo, lo pongo en tela de juicio antes, para que la persona tenga la libertad también de expresar lo que sea al respecto, ¿no? O veo esto de esta manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que te surge a ti? Esta sensación que yo estoy percibiendo aquí, ¿esto tiene que ver con lo que me estás contando? ¿Es una sensación que tú has tenido antes, tal vez, que es familiar para ti en otros momentos de tu vida, etcétera? Siempre lo acompaño con preguntas abiertas, con preguntas que son para indagar y para poner en duda lo que yo estoy trayendo, ¿no? Esa es la manera en la que yo trabajo el self-disclosure. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos a Milen Benavarre. Sí, hola Roxana, mucho Hola. gusto. Mucho Hola a gusto todos también. también. Bueno, un agrado escucharte. A partir de lo que tú señalas, me hace mucho sentido y me surgen entonces inquietudes, me inquietas, me inquietas para poder seguir aprendiendo y te agradezco eso. Qué Em, bueno. Em, Mira, hay un aspecto que me gustaría poder, que me pudieses explicar. Cuando tú decías que el estilo de apego también de alguna forma condiciona el desarrollo de la terapia. Y ahí también me surge, ¿cómo trabajas tú las resistencias del Con paciente mucha en la terapia? paciencia. Poco a Y poco. claro, y sobre todo porque en ciertos estilos de apego, ¿no es cierto?, evitativo, no sé si es que se requiere quizás de mucho más tiempo eh, para poder transformar ese, no sé cómo decirlo, desarrollar un vínculo que permita, ¿no es cierto?, la apertura. Y eso transforma, eso implica una transformación en el estilo de apego del paciente. ¿Se transforma el estilo de apego en el paciente en la vinculación con el terapeuta?
Yo creo que no creo que se transforme el estilo de apego del paciente per se, pero lo que sí sucede es que la función reflexiva se amplía. También se amplía el autoconocimiento de los modelos operativos internos y de todo lo que está jugando un rol en la formación de esos modelos operativos internos. Por lo tanto, si tú eres una figura de apego transitoria, ¿no? Una figura de apego seguro, vas a facilitar esa exploración y, y aceptando lo difícil que va a poder ser dependiendo de los distintos estilos de apego. Por ejemplo, también tenemos cuando estamos trabajando con apegos desorganizados, tenemos este pull and push, este tirar y empujar y tirar y el rechazo y la cercanía, ¿no? Y a veces una cercanía que es muy, muy fuerte, que se requiere, que es muy fuerte. Entonces, eh, mientras yo creo, y de la manera en la que yo lo trabajo, es que mientras uno se mantenga en esta posición de figura de apego segura y sea consistente a lo largo del tiempo, la persona va a poder aprender que hay otra manera de relacionarse, ¿no? Porque al final la relación terapéutica es una experiencia relacional para la persona que a veces no han tenido antes. Entonces, a partir de ahí, esa experiencia relacional les va a dar una experiencia. No nos olvidemos que siempre que estamos en la relación tenemos una experiencia sentida y esa sensación puede ser que la vayan entonces buscando y extrapolando hacia las relaciones que ellos van teniendo en su vida diaria. Entonces, las resistencias, como tú dices, yo las trabajo desde ahí, desde ser persistente, eh, paciente, porque a veces se requiere tiempo y obviamente, dependiendo del número de sesiones que tengamos en la mano, va a poder ir hasta cierto punto, ¿no? Cuando trabajamos en lo que yo he visto en el trabajo de larga duración, en terapias de larga duración, en que he estado con pacientes 4 o 5 años trabajando, esa relación terapéutica facilita muchísimo a lo largo de todos esos años. Entonces llega un punto en el que ya la persona puede comenzar a explorar más y más profundamente todo lo que tiene que ver con sus ideas que son centrales, ¿no? Todos los modelos operativos internos, porque yo lo veo como que si vas deshilachando algo, es como ir sacando también, está la analogía de sacarle las capas a la cebolla, ¿no? Vas poquito a poquito, uno a uno, de a poco. Y la otra forma en que lo miro también es como si fuese una casa redonda con muchas puertas. Si no entras por aquí, entras por la otra. Y intentas, ¿no? Vas buscando, vas explorando y vas ayudándole a través de la propia exploración que uno va haciendo, que es informada, que es estratégicamente orientada, permite entonces alcanzar un punto en el que la persona ya logra entrar en un proceso más profundo de exploración y donde esas barreras van bajando. Pero requiere tiempo. Algunas personas lo pueden hacer muy rápido, otras van a requerir más tiempo. Es así como lo veo yo. Muchas gracias, Roxana. De nada. Juan, creo que, no sé, estamos en la hora. Yo podría seguir aquí conversando con ustedes Sí, no, tranquilísimamente, está, pero pero estamos ya pasados, ¿no? veo que todo el mundo está demasiado interesado, pero lamentablemente tenemos Perdón, que pero dejarlo sí, hasta y aquí. No, perdón que me no, pasé también de la hora, que me acabo de dar cuenta, pero es que yo me entusiasmo con estos temas y bueno, y es genial tener a tanta gente aquí presente, más de 300 personas hemos tenido hoy, así que muchísimas gracias por estar ahí, ha sido un placer poder participar de este seminario y compartir con ustedes. Gracias por sus preguntas y por estar ahí escuchándome. sí, bueno, nosotros queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y obviamente a Roxana Parra por la excelente charla de hoy. Y les voy a dejar el link para que puedan optar al certificado de participación. Así que les voy a desactivar un poco el chat si quieren darse unos cuantos comentarios.
díganlo, háblenlo, díganlo para que lo puedan escuchar y para que no se pierda el link, yo los voy a desactivar un poco para que puedan, para que no se les pierda. Entonces, vamos a compartir en el chat. Ahí está. Y vamos a comenzar con, no sé si tiene alguna otra cosa que decir para terminar, algún... Bueno, que si alguien quiere hacerme cualquier pregunta, pueden conectar conmigo, no hay problema. Mi página web es roxanaparra.com, súper fácil, y mi email es info@roxanaparra.com. Si tienen más preguntas o hay algo en lo que yo pueda aportar, me dicen. Y lo otro es que, bueno, tenemos el curso el 3 y el 10 de septiembre, ¿no, Juan? Exactamente. Vamos a hacer ahora mismo, voy a compartir pantalla para hacer el sorteo. Aquí. Vamos a compartir este y este. Un segundito. Díganme bien si se ve. Ahí está el código QR donde también pueden escanearlo para poder hacer para optar al certificado. Vamos a comenzar entonces con el sorteo. No sé si ven bien la pantalla del sorteo y vamos a comenzar. Recuerden que para ganar es necesario que se encuentren aquí, así que me gustaría saber si Dulce Guadalupe López Gómez se encuentra, sino para continuar con la otra persona, porque si no se encuentra, entonces se va al agua. Sí, sí estoy. ¿Está? ¿Sí? Sí. Buenas, felicitaciones entonces. Gracias. Muchas felicidades vamos a sacarle un pantallazo a esto porque no se nos puede olvidar el nombre. Queremos dar las gracias por haber estado aquí, por participar. Muchas felicidades por ganar. Y claro, esta es la beca para el curso de impacto de experiencias de abuso y su abordaje clínico en psicoterapia desde una perspectiva integrativa. Por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva la beca. Entonces agradecemos a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a Roxana por haber compartido con todos nosotros sus conocimientos y esperamos que tengan una excelente mitad de semana. Es martes, todavía queda, pero vamos que se puede y un muy buen término del mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós, sino que un hasta pronto. Que tengan muy buenas noches. Gracias, chao. Adiós. Chao, gracias por todo. Buenas noches. Buenas. Muchas gracias. Chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias por todo.